Buenas tardes. Vamos a empezar, hemos esperado 5 minutos de cortesía. Voy a presentaros a Hener Truxes. Vale, ahora lo he dicho bien, ¿eh? Ahora sí. Bueno, él está en Deloitte y nos hablará sobre inteligencia artificial y la norma y la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Como veis, Hener es ingeniero en sistemas de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Actualmente es gerente de TI en Risk Advisory en Deloitte, con 10 años de experiencia en los ámbitos de gestión de riesgos y controles técnicos, tecnológicos y seguridad de la información. Y es profesor también en la Universidad Politécnica de Cataluña, de OPC, en el máster de Ciberseguridad Management. O sea que tenemos aquí una persona experta en el tema. Sin más, os dejo con él. Gracias, Hener. Hola, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Vale, genial. Bueno, como comentaba Joaquín, mi nombre es Hener, soy de la Universidad Metropolitana de Venezuela, llevo ya unos 8 años en Cataluña, así que de antemano me disculpo de que la ponencia no va a ser en catalán, a pesar del tiempo que llevo. Lo entiendo ya todo perfectamente, pero todavía no me atrevo a dar una charla como esta en catalán. No, creo que me costaría explicar según qué conceptos, ¿no? Bueno, como comentaba Joaquín, trabajo en Deloitte, llevo ya 10 años en la firma, una parte en Venezuela, la otra parte aquí en Barcelona. Y desde 2019 en Deloitte hemos estado trabajando mucho con todo lo que es el mundo de la regulación en torno a la inteligencia artificial, ética y confiable. Esto no empieza en 2021 con la Artificial Intelligence Act y con la primera versión de esta propuesta de regulación, sino que empieza mucho antes. Empieza en 2019, de manera, aunque sea un poquito más formal u oficial, con unas directrices éticas para la inteligencia artificial ética y confiable, que básicamente lo que te decía era, oye, estamos en Europa, esto es una tecnología que seguramente va a afectar los derechos fundamentales tal y como los conocemos a día de hoy en la Unión Europea y, en consecuencia, existe la necesidad de empezar a regular y vamos a empezar desde ya a definir una serie de directrices que ayudarán a que el uso de la inteligencia artificial en el futuro sea, pues eso, sea utilizada de manera ética y de manera confiable. Entonces, nada, el objetivo de la sesión de hoy, os adelanto un poquitillo la agenda que vamos a estar presentando. En primer lugar, una pequeña introducción de lo que para nosotros es una definición a muy alto nivel, sin entrar en demasiado componente técnico de lo que es la inteligencia artificial, así como los nuevos riesgos que empiezan a surgir por su uso. A partir de aquí, algunos ejemplos o casos reales que han sucedido pues, a nivel internacional cuando la inteligencia artificial ha tenido un uso no adecuado y el potencial impacto que seguro muchos de vosotros ya habéis escuchado que puede llegar a tener de manera negativa y algunos ejemplos pues, de algunos casos también un poquitillo divertidos, a ver qué os parece. Luego haremos un repaso por la Artificial Intelligence Act, que es la regulación pues, más destacada a nivel europeo y que probablemente sea la que siente las bases para las regulaciones alrededor del resto del mundo. China y Estados Unidos sí que están regulando en el tema y, de hecho, por lo menos China ya tiene una aprobada, si bien es cierto que las regulaciones tanto en Estados Unidos como en China son mucho más cerradas y mucho menos, digamos, ambiciosas que la europea. De eso también hablaremos un poquitillo más adelante. Luego, un pequeño repaso por lo que es la relación entre la inteligencia artificial y la privacidad, y específicamente con lo que es la parte de GDPR. Y, por último, bueno, los retos que creemos que como organizaciones vais a tener que enfrentar en el futuro muy cercano. Antes de empezar, simplemente comentaros que he agregado un par de temas de una pregunta que hacía el compañero justo antes a Monse y al resto de responsables de la ponencia anterior. Tenía un poco de miedo porque ya estabas yendo directamente al grano y Monse sé que controla un montón de este tema y te dio una respuesta muy, muy buena. Así que he decidido también incorporar una pequeña parte en la presentación para contaros justamente la diferenciación que hay entre proveedor y usuario, que es uno de esos elementos en torno a la responsabilidad que es clave de acuerdo a lo que dice la Unión Europea, ¿vale? Espero que lo disfrutéis y, por favor, preguntadme todo lo que queráis, a ver si os sé responder, y si no, pues me llevo los deberes a casa, que ojalá que no me lleve ninguno, que ya trabajo en Deloitte. Vale, pues empezamos muy rápidamente con lo que para nosotros es la definición de inteligencia artificial y ética, la definición de ética de inteligencia artificial y las nuevas tipologías de riesgos que creemos que existen a día de hoy.
En el lado izquierdo de la pantalla, lo que podéis ver es un gráfico muy sencillo, muy básico, en donde arriba del todo, a la izquierda, tenemos los datos históricos, ¿no? Estos datos históricos, y veréis que es un tema que repetimos a lo largo de toda la sesión, es un elemento clave tanto para el uso adecuado de la inteligencia artificial como para la regulación en sí. Mientras más datos tengamos en el procesamiento de nuestros modelos de inteligencia artificial, más precisos pueden llegar a ser estos modelos. Si este modelo no cuenta con suficiente información como para tomar decisiones, al final del día este modelo pues, no va a tomar unas decisiones precisas o adecuadas y seguramente llegará a conclusiones con pocos datos. Vamos, inteligencia artificial, igual que inteligencia humana, si no hemos vivido determinada experiencia, muy rara vez vamos a poder responder a ella de manera adecuada. Seguramente a medida que vamos viviendo esas cosas y vamos calibrando nuestra manera de actuar, es que nuestro juicio y nuestro criterio va a poder ser mejor. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. A medida que los datos históricos se hacen más y más grandes y la población que utilizas para la toma de decisiones es mayor, pues en esa medida el modelo va a ser mucho más preciso, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que este modelo, a medida que va generando outputs y generando resultados, va retroalimentando esa base histórica de datos. Y, en resumen, con unas determinadas reglas que se definen a nivel de etiquetado de información o de generación de clústeres de datos a diferentes niveles, el modelo lo que hace es que continúa aprendiendo hasta generar cada vez, y con el paso del tiempo, unos outputs pues, que en teoría son mucho más precisos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente el uso de esta tecnología, que como ya muchos de vosotros habéis dicho en la sesión de antes, genera muchísimos riesgos nuevos, pues no está exento de una potencial regulación. Y es por ello que en 2019 la Unión Europea, la Comisión Europea, empieza a hablar de cómo vamos a regular este tema y habla ya de algunos riesgos que son los que veis del lado derecho de la pantalla, ¿no? El primero es el de la precisión, la accuracy en inglés. Esto es un riesgo súper crítico, al final siempre lo explicamos con el mismo ejemplo, ¿no? Un médico que está en una sala de cirugías, si toma una mala decisión, su impacto es sobre el paciente que está operando. Es bastante crítico, es bastante jodido, pero es un solo paciente. Sin embargo, un sistema de inteligencia artificial que esté tomando decisiones de manera centralizada y llevando estos resultados pues, a todo un grupo de personas y decisiones a todo un grupo de personas, pues el impacto es considerablemente mayor. Ya no estamos hablando de un paciente, estamos hablando pues, de una población X que puede llegar a tener un impacto negativo en una decisión errónea de un sistema de IA, ¿vale? Luego, sesgos o prejuicio. Este es un tema que está súper de moda y que seguramente todos lo habréis escuchado pues en redes sociales, visto en redes sociales o escuchado en la tele. Básicamente, estos datos históricos, que son los que alimentan al modelo, tienen el riesgo, y ya diría que no solamente el riesgo, sino la realidad de que pueden llegar a estar sesgados. Ya hablaremos de un ejemplo específico con Amazon que ocurrió hace 4 o 5 años y que seguramente varios de vosotros ya los conocéis. Pero como estos datos son los que alimentan el modelo, tenemos que tener cuidado o mucho mimo hacia que estos datos no estén sesgados, porque si no este modelo va a tomar decisiones y no vamos a saber diferenciar si ha sido el propio modelo el que ha llegado a esa conclusión o si ha sido base de unos datos que están pues, sesgados o que parten de una base histórica que apunta demasiado hacia un lado o demasiado hacia el otro. Luego, cuando hablamos de calidad y extensión del dato, esto, bueno, seguramente muchos de vosotros ya habéis escuchado en el pasado regulaciones como la RDA, que afecta sobre todo al sector bancario, o todo el mundillo en torno al gobierno y la calidad del dato. Como siempre, y como me iréis decir varias veces a lo largo de la sesión de hoy, los datos es la base de los modelos de inteligencia artificial, con lo que la regulación pone especial énfasis en lo que es el gobierno del dato, y los datos son el punto crítico para que un modelo de inteligencia artificial funcione adecuadamente. Luego tienes otros 3 conceptos, ¿no?, que son replicabilidad, explicabilidad y transparencia, que son 3 riesgos que definitivamente existen y que de hecho a día de hoy no sabemos bien cómo resolver en torno a la inteligencia artificial. El primero, el más claro de ver que hay un problema, es el de la explicabilidad, porque ya existen a día de hoy modelos que nos cuesta mucho entender bien cómo han llegado a según qué conclusiones. Dependiendo de qué tipo de modelo, si es demasiado de caja negra, pues básicamente no vamos a ser capaces de replicar al céntimo, ¿no?, a la coma más precisa, cómo ha llegado a la conclusión que ha llegado. Entonces, esto, spoiler, la regulación lo sabe, la Unión Europea lo sabe y se aleja del tema olímpicamente a lo largo de toda la regulación. Entonces, como la explicabilidad pues, es uno de estos riesgos que no fácilmente vamos a poder tratar, pues hablamos de un concepto asociado que es el de la transparencia, que es, oye, no te sé o no te voy a ser capaz de explicar al 100% de precisión por qué se ha llegado a esta conclusión. Pues empiezo ya a hablar de ser lo más transparente que pueda con el usuario que pueda potencialmente ser afectado por este sistema de IA.
Luego, sistémico, dependencia de terceros. Aquí, bueno, existe el riesgo y ya la Unión Europea lo sabe y por ello ha estado haciendo muchas publicaciones recientemente de que los grandes fabricantes tecnológicos, los grandes líderes del mundo del cloud, sean justamente los grandes líderes del mundo de la inteligencia artificial a partir de la fácil escalabilidad de los modelos que utilizan. Con lo que ya no solamente estamos hablando del riesgo sistémico que ya existe a día de hoy de mover todos nuestros entornos a la nube y qué pasa si esa nube luego se cae, sino también qué pasa si esa nube, que ahora también tiene funcionalidades súper potentes de inteligencia artificial, llega a no estar disponible para un determinado punto, ¿no? Ese es otro punto crítico y que empieza a surgir como riesgo en las reflexiones que hace la Comisión Europea. Y luego, por último, tienes toda una serie de elementos, ¿no? Y que son debates incluso ya un poco más éticos en torno a la responsabilidad civil y la responsabilidad regulatoria detrás de cada player en lo que es el ciclo de vida del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Hasta, o sea, desde que se origina la idea y se diseña el sistema hasta que acaba pues, deprecándose y saliendo de la producción. En este caso, lo que se empieza a decir es, oye, ¿y la multa a quién? ¿No? ¿Al que lo desarrolla? ¿Al que lo utiliza y ha cambiado algo? ¿Al usuario final porque no lo ha utilizado de manera adecuada? Estos son una serie de debates que bueno, ya adelantabais antes o ya iniciabais en la sesión anterior, que es cuando me ha dado un poco de miedo de que dije, uy, nos hemos quedado sin contenido. Pero nada, esto es un poco el inicio, ¿no? La introducción respecto a lo que es la inteligencia artificial y los riesgos que esto conlleve, y ya muchos de ellos se han visto materializados, ¿no? Y justamente vamos con ello ahora. Estamos hablando de qué puede ir mal con el uso de sistemas de IA, qué cosas pueden llegar a pasar. Y ya tenemos 3 ejemplos muy claros, muy recientes, además, bueno, relativamente recientes, el más antiguo es de hace 5 años, y de hecho es uno de los más interesantes y por el que voy a empezar. Justamente en Amazon, en Estados Unidos, habilitaron un modelo de inteligencia artificial para que les recomendaran perfiles de puestos directivos en diferentes regiones de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Pues que, como os adelantaba antes, los datos que alimentaban a este modelo estaban completamente sesgados, o mejor dicho, alimentaban o provenían de una realidad de hace 2 o 3 décadas en donde absolutamente todos o casi todos los directivos eran hombres de raza blanca y en consecuencia pues el modelo no hacía más que recomendar al resto de empleados de Amazon que estaban con la responsabilidad de la contratación pues a puestos de hombres de raza blanca. A partir de aquí, pues Amazon decidió descontinuar el modelo de inteligencia artificial, pero no sin que antes todas las mujeres que estaban aspirando a estos puestos directivos se unieran en una demanda masiva contra Amazon, que no sé a día de hoy cómo están, pero hasta hace poco estaba luciendo muy, muy positivamente, ¿vale? Otros 2 ejemplos que ya quizás no tocan tan directamente al mundo de la regulación o de lo que se pretende regular, pero que sí que son piezas clave, tienen que ver, pues, en primer lugar, con un caso jocoso / peligroso, que es lo que pasó con una cuenta tipo robot que creó Microsoft en Twitter, que básicamente iba a comportarse de acuerdo a cómo le fueran interactuando el resto de usuarios de Twitter. Es decir, si el resto de usuarios de Twitter le decían A, B o C, esta cuenta iba a aprender de ese lenguaje y iba a decir A, B, C. Pues, oye, la humanidad en este caso no se comportó tan adecuadamente como esperábamos y el chatbot, al cabo de un par de horas, se convirtió en nazi y decía unos improperios que, prefiero no decirlos aquí, pero que si los buscáis online, flipáis. Y luego otro caso también interesante que tiene con los chatbots y que también se regula en la Artificial Intelligence Act es básicamente Facebook creó 2 chatbots que se llamaban Bob y Alice, haciendo referencia al caso de criptografía de toda la vida, ¿no? Que empezaron a hablar entre ellos en inglés. Al cabo de un tiempo transformaron el lenguaje a gibberish, que le llaman en el anglosajón. ¿Por qué? Pues porque consideraban que el comunicarse en inglés no tenía suficiente recompensa, es decir, era un mecanismo pues, bastante ineficiente de comunicación y en consecuencia hablaban con cosas que el humano no era capaz de entender. Esto obviamente lo descontinuaron, pero se están planteando si retomarlo para entender qué fue lo que sucedió exactamente con o sea, para ver cómo evitar este tipo de issues en el futuro. ¿Vale? Bien, y ya con la introducción un poco vista pasamos al Artificial Intelligence Act, que es pues la regulación más relevante que existe a nivel europeo a día de hoy, o mejor dicho, la preregulación o propuesta de regulación. Pero no sin antes enseñaros, no os preocupéis que no os voy a dar chapas de cada uno de estos papers que han publicado hasta ahora, pero desde 2019 con este documento de Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Confiable que publicó la Comisión Europea en el 8 de abril, pues no ha dejado de dar diferentes publicaciones, ya no solamente desde el punto de vista de la Comisión, sino también el Parlamento Europeo,
también la Agencia Española de Protección de Datos, también el resto de agencias de datos alrededor de Europa, vamos, todo el mundo ha tenido algo que decir al respecto, y no solamente en torno a la inteligencia artificial ética y confiable, sino también a las otras dos vertientes que de una forma u otra pueden impactar en la inteligencia artificial, ¿no? Como lo son los datos, que ya hemos dicho que es un protagonista, y la privacidad, que es el otro elemento de tensión que se genera a día de hoy. Se habla en estos papers pues, de libro blanco de inteligencia artificial con las reflexiones ya no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista de acciones que tiene que tomar Europa en el futuro para mantenerse competitiva. Esto es justamente el lugar en el que se hacen las reflexiones de qué va a pasar con el entorno ya completamente dominado por un Amazon, Alibaba, Google, Microsoft, qué va a pasar en Europa si queremos mantenernos vigentes aún compitiendo con estos monstruos, y se hacen reflexiones en torno a todo este tipo de temas, inversiones, cómo regulamos sin atacar a las startups, de qué manera vamos a liderar manteniendo los valores europeos. Vamos, una serie de reflexiones que durante 4 años se van haciendo y que llevan y dan lugar a lo que es la gran regulación por la que estamos aquí hoy principalmente, que es la Artificial Intelligence Act, que es el primer enfoque armonizado que en teoría aplicaría a toda la Unión Europea en torno a cómo vamos a regular la inteligencia artificial. Entonces, bueno, sin más dilación, entramos en lo que es el detalle de esta regulación como tal. Sí que me gustaría antes, por hacerme una idea, y si podéis levantar la mano, ya sé algunos que tenéis que levantar la mano, así que levantadla porque os tengo pillados. ¿Quiénes habéis ya escuchado del Artificial Intelligence Act en el pasado? Levantad la mano, a ver. ¿Quiénes ya habéis escuchado del Artificial Intelligence Act en el pasado? Vale. Ok, voy al revés. ¿Quién nunca ha escuchado el Artificial Intelligence Act y la escuchará hoy por primera vez? Oye, muy bien, como un 50-50. Me encanta. Me llamáis si luego de esto hay alguna cosa que explico que no queda claro. Estoy a vuestra disposición. Entonces, primera propuesta europea para regular la inteligencia artificial que está centrada, y este es uno de los grandes titulares, en el ser humano. Es decir, no es una regulación que va hacia la tecnología, es una regulación que va hacia el uso que se le va a dar a la tecnología. Dependiendo de para qué es utilizado el sistema de inteligencia artificial, nos preocupa más o nos preocupa menos y en consecuencia regulamos más o regulamos menos, con una especie de enfoque basado en riesgos de toda la vida. De este enfoque basado en riesgos ya lo veremos en mayor detalle más adelante, pero te empieza a definir una serie de subcategorías que vienen a ser pues, los sistemas de inteligencia artificial que están completamente prohibidos, ya veremos cuáles son, y luego los de alto riesgo y el resto que son, digámoslo así, irrelevantes para la regulación. Los de alto riesgo es en torno a los cuales se regula. Los prohibidos se dice que no se pueden utilizar y para el resto da un par de indicaciones menores que al final van a ser, en mi opinión, bastante fáciles de implantar por las diferentes organizaciones. Entonces, ¿a quién aplica? Aplica a proveedores, usuarios, importadores y distribuidores de sistemas de IA dentro de la Unión Europea. Esto que os acabo de decir son un montón de nombres, pero básicamente lo que tiene por detrás es la fórmula que la Unión Europea considera que fue exitosa y que siguió para la GDPR, pero repetida en inteligencia artificial. Es decir, si fabricas un sistema de inteligencia artificial y estás en Estados Unidos, pues no puedo decirte nada porque tienes tu sede social allá y no te voy a regular. Ahora bien, si quieres acceder al mercado europeo, tendrás que hacerlo a través de determinadas vías y además tendrás que cumplir con esta regulación. Esa es un poco la fórmula que establece y para ello define al proveedor y al usuario, hablar de ellos más adelante, pero también habla de los importadores y distribuidores, que son figuras nuevas que van a tener cierta responsabilidad, ¿no? o ciertas tareas que cumplir si quieren importar o distribuir sistemas de IA que puedan llegar a afectar a las personas dentro de la Unión Europea. ¿Sí? Luego, ¿cuándo se aplica? Oye, son 2 años desde la publicación oficial en el boletín. Como comentaba Montse y las compañeras en la sesión de antes, ha cambiado muchísimo. Ya va por la 4ª versión de draft. Lo están tocando mucho lo que son los responsables del Consejo de la Comisión Europea y están aquí pues Eslovenia, que hizo una primera versión, Francia, que hizo una segunda, la República Checa, que ya lleva un par, y ahora parece que sí que esta versión que sacaron justamente el 1 o el 2 de noviembre de 2022 sí que parece que va a ser o bien definitiva o bien muy cercana a ser definitiva. Esto es algo positivo porque ya finalmente parece que tienen buena pinta y dicen que el trimestre 4, o sea, entre octubre y diciembre de 2023, será la fecha en la que finalmente será publicado. Desde el momento en que se publica van a tener que pasar 2 años para el cumplimiento. Algunos dicen que es muy poco, yo creo que es muy poco y que seguramente lo extenderán un poquitillo más, pero es importante que yo creo que todos nos pongamos las pilas porque
Esto es un tema que va a acarrear multas de hasta 30 millones de euros o 6% de la facturación anual global de las organizaciones. Esto es incluso superior a lo que dice GDPR a día de hoy en su tramo más alto, ¿vale? Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues todos nosotros que estamos aquí, oye, pues como mínimo el primer paso es informarnos de qué va el tema y segundo, entender si esta regulación me va a aplicar a mí o no, que en resumen se traduce, por ponerlo en 5 palabras, en si tengo o no sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo dentro de mi casa, ¿vale? Entonces, antes de pasar a esa parte de alto riesgo, que es obviamente uno de los puntos más relevantes, voy a hablar un poquitillo de lo que es la definición del sistema de IA, sobre todo porque es un tema polémico. El sistema de inteligencia artificial, dependiendo de desde dónde lo veas, pues muchos dicen que lleva existiendo toda la vida. Yo estoy de acuerdo, lleva existiendo toda la vida. Sin embargo, dependiendo de hasta cuánto amplíes tu foco, te puedes dar cuenta de que incluyes allí todo tipo de sistemas que hasta ahora ni siquiera consideradas como inteligencia artificial, pero que de acuerdo al regulador sí que empiezan a ser. Entonces, las organizaciones que al día de hoy pues, creían que no tenían sistemas de inteligencia artificial, puede que estén metidos dentro de ese grupo que sí que lo tienen. Entonces, ¿qué es un sistema de IA según la Comisión Europea? Pues, en primer lugar, enfoques de aprendizaje automático, como por ejemplo supervisado o no supervisado, y en segundo lugar, enfoques basados en lógica y conocimiento. Los sistemas expertos de toda la vida que utilizan una serie de datos y de reglas para a partir de allí tomar decisiones y continuar aprendiendo con esas nuevas decisiones son, según la Comisión Europea, sistemas que van a ser regulados por esta Artificial Intelligence Act. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, grandes players, bueno, grandes reguladores o grandes organizaciones como el European Central Bank, el Banco Central Europeo, ya han dicho algo al respecto y han dicho, oye, ¿qué pasa aquí? Yo llevo utilizando sistemas expertos para decidir si asigno o no créditos 20 años. ¿Me estás diciendo que ahora voy a tener que cumplir con esta regulación? A lo que la Unión Europea responde y dice, sí, pero con el pequeño matiz de que las decisiones van a tener que ser, siempre que las decisiones sean tomadas en conjunto con un humano que acompañe a ese sistema tomando la decisión, entonces ya no serán considerados como de alto riesgo y en consecuencia los requerimientos con los cuales tendrán que cumplir serán considerablemente menores, ¿vale? Pero desde luego es un tema polémico que es tan polémico que se continúa cambiando y en la última versión de noviembre de 2022 ya sufría un nuevo cambio esta definición que se parece, o bueno, es exactamente la que veis aquí en pantalla. Entonces, más allá de decir qué es la inteligencia artificial, que puede llegar a ser complejo, lo que sí que no es, y lo indica explícitamente la regulación, es el tercer bullet point que veis aquí, que es un sistema que utiliza reglas definidas únicamente por personas físicas para ejecutar automáticamente operaciones, no debe considerarse un sistema de inteligencia artificial. En consecuencia, ya sabemos qué es lo que está fuera, todo lo demás y que está incluido en los primeros 2 puntos está adentro. Con lo que si vuestras organizaciones utilizan sistemas que entren aquí, entonces la siguiente preocupación que vamos a tener ¿es prohibido, es de alto riesgo o es el resto? Entonces, antes de pasar a lo siguiente, hago una última reflexión en torno a la definición, o más que la definición del sistema de IA, un poco el foco que ha intentado seguir esta regulación, que es, lo primero es que es completa, lo segundo es que es a prueba de futuro y lo tercero es que es legalmente segura. Esto básicamente se resume en que la Comisión ha intentado sacar adelante una regulación que, sin importar el paso de los años y el avance de la tecnología, se mantenga vigente. Esto lo ha logrado alejándose bastante del tema de la definición y sin mojarse demasiado en temas muy técnicos y enfocándose sobre todo en los usos, que sin importar el paso del tiempo, pues ya sabemos que estos usos van a ser críticos. Y también deja la puerta abierta a actualizar determinados elementos, como por ejemplo, qué es un sistema de alto riesgo, abierto y actualizable cada 12 meses, según está pautado en uno de los artículos de la propia regulación. Vale. Paso ya al tema más relevante, que es categorizaciones por tipos de sistemas. Como os comentaba antes, empezamos por los prohibidos, que son el artículo 5, que son considerados como de riesgo inaceptable. Es decir, en Europa no se pueden utilizar. Esto es un poco, en mi opinión, un guiño a lo que ya ocurre en China, porque muchas de las situaciones que veis aquí son cosas que ya pasan en China a día de hoy. Una de ellas es la de la clasificación de las personas de acuerdo a su comportamiento social. Por ejemplo, a día de hoy ya sucede en China que si te saltas la puerta para pasar al metro y lo haces sin pagar, pues igual te pasas un par de meses sin poder usar el resto del transporte público chino. Pues esto en Europa no se permite porque es considerado como comportamiento social o scoring social a partir de cómo te mueves dentro del entorno de tu sociedad en el día a día. Y otro ejemplo muy claro es el de identificación biométrica masiva y en remoto. Esto, salvo para fines que estén directamente relacionados con terrorismo o con crímenes muy
críticos, dígase no robarse un móvil, sino cosas que tengan que ver pues, con matanzas o temas de este tipo, pues solamente esos casos entrarían como prohibidos y podrían ser no entrarían como prohibidos y podrían ser utilizados, el resto completamente prohibido en Europa. Sin embargo, a nivel de nuestras organizaciones, por lo general, no es un tema que nos deba preocupar demasiado porque rara vez entraremos en alguno de estos puntos. Si entráis, cuidado. Luego, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Ahora veremos en más detalle de cuáles se trata, pero deben cumplir con una serie de requerimientos que haremos más adelante y, de hecho, son la base, son, digamos, el pan y la mantequilla de toda la regulación. Son el punto más crítico de todos y en lo que se centra prácticamente toda la Artificial Intelligence Act. ¿Por qué? Pues porque se consideran que son los que más probablemente se puedan utilizar en el día a día del mundo privado y público y porque consideran que pueden tener o llegar a tener algún tipo de impacto directo en la calidad de vida o en la salud de las personas. Y los otros dos les dedicaré o no les dedicaré apenas tiempo porque básicamente son sistemas de inteligencia artificial con obligaciones de transparencia específicas o sistemas de IA de riesgo inexistente o mínimo. Aquí el ejemplo más claro es el del chatbot. El chatbot, básicamente lo que te dice la regulación es, oye, como personas lo que tenemos que tener es la garantía o la seguridad de si estamos hablando con una máquina o con una persona. Y si estoy hablando con una máquina, que me lo haga saber y además que me ofrezca la posibilidad de hablar con una persona si así lo quiero. Esta es una de las pocas obligaciones que hay por este lado y de resto pues no son puntos demasiado relevantes como para tratarlos aquí. Entonces, de los sistemas de IA prohibidos ya os he ido hablando un poquitillo, ¿no? Hablaba sobre todo de la parte de clasificación social de propósito general, el social scoring o la identificación biométrica a distancia y en tiempo real. Hay otro par de elementos que hace referencia específica a la regulación, que son la manipulación subliminal que pueda llegar a resultar en daños físicos o psicológicos. Aquí un ejemplo muy claro, supongo que mucho más vigente, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí, sería el de conducir o llevar a personas o recomendar a personas el compro de armas para uso indebido, pues esto sería claramente prohibido porque es una manipulación subliminal y puede resultar de manera directa en daños físicos. Y luego otro que no hemos hablado es la explotación de personas en situación de discapacidad o en situaciones desventajosas o a minorías, ¿no? Como por ejemplo niños o personas discapacitadas que pudieran llegar a verse afectados por sistemas de IA que manipulen su trato. Esto conecta un poquitillo, no sé si estáis familiarizados, pero hay una regulación que está a punto de entrar en vigor en España, que es la de las cajitas aleatorias de tesoros o de premios en videojuegos. Esto va a estar prohibido en España próximamente y básicamente se debe a que lo consideran un sistema nocivo y completamente pues, que puede tender a que las personas se obsesionen con ello y como está dirigido especialmente a niños, pues lo que buscan es prohibirlo. Es decir, el típico de le doy clic a algo como si fuera una ruleta y no sé qué me va a salir, que a día de hoy los niños pueden llegar a tener acceso a comprar merchandising dentro de diferentes juegos, va a estar prohibido muy próximamente. Pues este sería un ejemplo claro, si utiliza sistemas de IA, de uno de esos sistemas de IA que van a estar prohibidos porque pudieran llegar a aprovecharse de la condición de personas pues en situaciones de desventaja. Vale, siguiendo. Pasamos ya ahora sí a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y antes de hablar con qué tienen que cumplir, voy a decir cuáles son. Los menciono muy rápidamente y también os hago una pequeña reflexión respecto a lo que nos hemos encontrado, que son los más frecuentes en el tejido empresarial y cuáles creemos que a día de hoy no serán de demasiada aplicabilidad, al menos en el sector privado. Quizás sí en el sector público, pero creemos que faltan unos años para ello. Lo primero es identificación biométrica remota y aquí ha habido pues, muchísimo vaivén del regulador. Primero dice identificación biométrica sin participación de la persona, es decir, cuando autenticamos nuestra cara contra nuestro iPhone no entraría como de alto riesgo porque estoy yo activamente participando en ello. Sin embargo, lo han ido quitando y colocando diferentes definiciones y al final se ha quedado en que identificación biométrica remota. Se asume que el concepto de remoto viene del hecho de que te identifiquen a distancia sin tu consentimiento. Esto es considerado, según la Artificial Intelligence Act, como un elemento de alto riesgo. Luego, gestión y explotación de infraestructuras críticas. Es decir, cualquier tipo de sistema de inteligencia artificial que participe en el mantenimiento predictivo, en el otorgar servicios o en cualquier tipo de elemento que tenga que ver con gas, electricidad, gasolina, etcétera, todo esto es considerado como un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, con lo que todas estas empresas que están en el mundo energético tienen que tener cuidado porque especialmente va por ese lado.
Luego, puntos 3 y 4 son los que más frecuentemente ya están embedidos dentro de nuestra sociedad a día de hoy, que son educación y formación profesional, pero también empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo. Uno de los ejemplos que pone muchísimo es la promoción interna. Es decir, ¿qué pasa si dentro de una organización muy grande un sistema de IA es el que decide si asciendes al siguiente puesto o no? Pues esto es considerado como de alto riesgo y también siempre que estemos recomendando contenido de formación a través de IA o seleccionando, descartando candidatos, como el ejemplo de Amazon que decíamos antes, estamos hablando de sistemas de IA de alto riesgo y en consecuencia serán regulados. Luego, punto 5, este es el que más afecta y que aplica a las empresas del sector financiero, tanto bancos como seguros. Seguros, además, en la última modificación de julio de 2022, que se terminó definiendo en noviembre de 2022, básicamente es, siempre que estemos hablando de acceso crediticio y que la decisión se tome por un sistema de IA, de acuerdo a la definición que veíamos anteriormente, por una máquina sin la participación de un ser humano, entonces es un sistema de IA de alto riesgo. ¿Vale? Esto no hay tutía, es decir, ya está completamente definido y parece que esa va a ser la versión final, incluso con los comentarios que hizo el Banco Central Europeo. Y para la parte de seguros es una adenda súper reciente que básicamente lo que dice es el acceso a primas de seguros no puede ser una decisión tomada por un sistema de IA y solamente debe ser tomada por un sistema de IA si su decisión o su conclusión es solamente pues, accesoria, es decir, no es crítica o no te basas única y exclusivamente en los datos que te puede ofrecer este sistema. A partir de aquí, o sea, hasta aquí hemos visto los que muy probablemente nos podemos encontrar en nuestro día a día. Sin embargo, el 6, 7 y 8 son temas que puedan llegar a afectar un poquitillo más al sector público y tienen que ver con aplicación de la ley, en inglés se llaman law enforcement, es básicamente todo lo que tiene que ver con decidir si una persona va o no a la cárcel o decidir si una persona es culpable o no de determinado crimen, esto está dentro de alto riesgo. Y luego tenemos temas relacionados con gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras. Es decir, sistemas de IA que tomen decisiones respecto a si una persona puede ser considerada o admitida dentro de un país es considerado como de alto riesgo y si bien se permite su uso, lo cual me parece un poco extraño, se dice que va a entrar dentro de los IA de alto riesgo. Y luego la última reflexión importante respecto a este listado es que se abre la posibilidad de actualizarlo cada 12 meses, de acuerdo a uno de los artículos que indica la propia AI Act. ¿Por qué es una reflexión interesante? Oye, en primer lugar, buenísimo, porque no sabemos qué se va a hacer en el futuro que nos pueda preocupar mucho más adelante y que no. Pero, en segundo lugar, también genera un poco de polémica, ¿no? ¿Qué pasa si yo tenía un sistema de IA que no era de alto riesgo, de repente la comisión dice que sí que lo es, ¿cuánto tiempo me vais a dar para cumplir con estos requerimientos? ¿Qué voy a hacer si es una parte crítica de mi negocio y no sé cómo cumplir con todo ello? Vamos a generar una serie de debates interesantes al respecto que a día de hoy no están resueltos. Y luego, ¿qué tipo de obligaciones tienen estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo? Pues una serie de elementos que se basan o que se centran en una evaluación de conformidad, una evaluación de conformidad que aplica un sello de, oye, ¿cumples con estos requerimientos o no? Y que va a ser llevado a cabo por lo que llaman Notified Bodies. Estos Notified Bodies ya existían en la Unión Europea en otras regulaciones que llaman regulaciones armonizadas. Básicamente es un tercero independiente, imaginaros el típico auditor de BSI que certifica la ISO 27001 y que coloca el sello diciendo cumples o no cumples con estos requerimientos. Y de hecho veréis más adelante que el mundillo de esta regulación y el mundo de los organismos de normalización como UNE o CEN-CENELEC están muy atados, tienen unos caminos muy parecidos. ¿Por qué? Pues porque gran parte de estos artículos que veis ahora por pantalla y que son los que tiene que cumplir una inteligencia artificial de alto riesgo, y ahora los trataremos en mayor detalle, tiene el encargo los organismos de normalización de hacerlos cumplir mejor dicho, de definir las guías técnicas de cómo vamos a cumplir con estos artículos. ¿Qué pasa? Pues que estiman que estas ISOs estén listas para diciembre de 2024, no antes. Con lo que ese plazo de 2 años que decían desde 2023, en realidad puede que sea de solamente uno. O digamos que con más detalle, que es el que nos puedan dar las ISOs, pues solamente uno. Entonces, temas relacionados con los requerimientos en sí. Son, la verdad es que, bastante lógicos. Es decir, tienen mucho que ver con el propio concepto de inteligencia artificial y con los riesgos que os adelantábamos o que os adelantaba en la primera slide, ¿no? El primero y el más relevante es el de datos y gobierno del dato. Y digo el primero y el más relevante porque además es el que acarrea la multa más elevada de todas. Si utilizas un sistema de IA prohibido, multa de 30 millones o de 6% de facturación anual mundial.
Pero si utilizas datos que alimentan un modelo y estos datos se comprueba que no han seguido un gobierno del dato y una calidad del dato adecuada, multa igual. 30 millones o 6% de la facturación anual mundial, con lo que los colocan en el mismo nivel de relevancia. El resto de requerimientos ya están en un régimen sancionador ligeramente inferior, de 20 millones o de 10 millones, dependiendo del caso, y hablan de record keeping. Esto guarda relación con un tema que hablaremos más adelante de obligaciones del proveedor y obligaciones del usuario. Pero básicamente lo que te dice es que tu sistema de IA, cuando lo pones en el mercado, tiene que tener la capacidad técnica de registrar todo tipo de actividades que se llevan a cabo dentro del propio sistema de IA. Y que tú, como proveedor de ese sistema, tienes que garantizar que eso se hace y que eso se mantiene. Luego, Risk Management System es básicamente un sistema de gestión de riesgos para tu sistema de IA que sea capaz de identificar pues, vulnerabilidades, amenazas, aplicar controles según toque y medir cuál es el riesgo residual para saber si es aceptable o no para tu organización dependiendo de tu tolerancia al riesgo. Perdonad que sé que voy un poquitillo más rápido, pero por tema de tiempo. Luego, transparencia y provisión de información a usuarios. Esto es lo que os decía antes. El concepto de explicabilidad es muy difícil de atajar todavía y, en consecuencia, la Artificial Intelligence Act y la Comisión Europea dicen este problema para más adelante, ahora mismo no sé cómo solventarlo, así que se buscan la manera alternativa de decir, oye, pues voy a ser transparente con mis usuarios y te voy a dar la información que necesitas saber para tomar decisiones respecto a si utilizas o no estos sistemas. Documentación técnica es básicamente que debes guardar todo tipo de documentación de cómo has diseñado el sistema, cómo lo has programado, cómo se mantiene en operación, etc. Supervisión humana, esto es uno de los puntos más críticos porque sí que recae en la responsabilidad del usuario, es decir, de la empresa que compra el sistema de IA y que lo utiliza en su día a día, porque tiene ciertas responsabilidades en torno a cómo debe monitorizar su uso adecuado. Y aquí hablamos, por ejemplo, de que estos sistemas de IA van a tener que ser diseñados de forma que siempre exista la posibilidad de ser supervisados por un ser humano. Entonces, esto genera el caso típico y más complicado de gestionar es el del coche autónomo, ¿no? Oye, ¿qué capacidad voy a tener yo de supervisar aquello si en un milisegundo mi coche de conducción autónoma que utiliza IA se equivoca? Pues poco margen tengo, ¿no? O sea, ya se ha estrellado contra una pared, ¿no? Pero básicamente esto es un poco la reflexión que hacen a alto nivel. Y luego, que se pueda decidir en todo momento si se puede utilizar o no el output que genera este modelo. Es decir, que en ningún caso sea una decisión definitiva e inapelable, sino que una persona pueda decir, venga, esto no es rojo, sino que es negro. ¿Vale? Por último, uno de los artículos más ambiciosos y complicados desde el punto de vista técnico es el que habla de robustez, exactitud y ciberseguridad. Y aquí principalmente por la reflexión que ya existe de que hasta ahora en el mundo de ciber nos preocupaba pues, sobre todo la confidencialidad de la información, ¿no? El hecho de que nos pudieran robar los datos y utilizarlos para otros fines. Ahora tenemos un problema incluso más complicado que es el de que nos contaminen los datos, es decir, el de que afecten la integridad de nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente estoy hablando de que me roban mi información, sino de que me la alteran para que mi sistema de IA llegue a unas conclusiones diferentes a las que yo esperaba. Y como es un sistema de IA, pues es posible que no sepa diferenciar bien si esa decisión la toma porque el sistema ha ido aprendiendo y sus nuevos outputs son adecuados o porque los datos ya no se parecen en nada a lo que tenían originalmente porque un atacante de estos que llaman adversarial attack ha decidido pues, contaminar mi información. Y luego robustez y exactitud son conceptos que tienen que ver sobre todo con la resiliencia, es decir, con la continuidad del sistema, y con la robustez, es decir, con que no existan outliers. Es decir, que mientras el sistema está operando o trabajando, los outputs no sean una locura, no me aparezca de repente un puntito que en una gráfica esté alejado completamente de todo lo que me ha venido generando el sistema hasta ahora. ¿Vale? Bien, con lo que pasamos al debate que tenían antes nuestros compañeros en relación a las obligaciones del proveedor y a la obligación del usuario. El proveedor es, para colocarlo de la manera más clara posible, el fabricante de software que monta un modelo de IA y lo empieza a vender. Por ejemplo, para contratación de personas. En consecuencia, este proveedor va a tener estas obligaciones que veis aquí en pantalla. La primera es que tiene que garantizar que todo lo que se cumple en el sistema en los sistemas HRISE se cumplen como tocan y el sistema está diseñado para tener la capacidad de cumplir con todos estos elementos. Esto sin perjuicio de algo que os diré más adelante. ¿Vale? Lo segundo es que tienen que ser fácilmente ubicables, es decir, nada de proveedores fantasmas. ¿Dónde está tu sede social? Si vendes un producto, pues que ese producto tenga una etiqueta que te diga eres A, B, C y estás ubicado en tal lado, etc. La tercera es que guarde, la tercera es de la tercera en adelante son una serie de puntos que ya hemos mencionado hasta ahora, como por ejemplo que guardes toda la documentación técnica de cómo has desarrollado tu sistema de IA,
que informes a las autoridades en caso de que veas indicios de no compliance, ya no solamente por tu parte, sino por parte del usuario que está utilizando el sistema y al cual le vendiste el producto diciendo, oye, te lo vendo para contratar a personas, pero ojo, que no lo vayas a usar sin participar tú también en la decisión final. Si el proveedor recibe o ve algún tipo de indicio de que el usuario puede no estar utilizando ese sistema de esa manera, entonces tiene que levantar la mano a las autoridades de turno para decirles, ojo, yo he programado esto y lo he programado de manera compliant, pero ahora esto parece que ya no cumple con lo que toca. Y de aquí en adelante estamos hablando pues, de sistema de gestión de calidad bien implantado y certificado en la entidad que programa el sistema de IA, sistema de gestión de riesgos, sistema de monitorización postventa. Este punto es muy relevante y porque ataca directamente a lo que es la naturaleza de los sistemas de IA, ¿no? Que es que yo lo coloco en el mercado a día de hoy y tiene una pinta, pero de aquí a 4 meses igual ha aprendido tanto que tiene una pinta completamente diferente. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, los sistemas de IA tienen que tener la capacidad de ser monitorizados una vez son puestos en producción o en el mercado por nuestros usuarios. Y luego de aquí en adelante, pues, oye, reporting de incidentes y brechas en unos plazos menos exigentes que los de privacidad, comunicación de los notified bodies y accountability, es decir, que siempre y en todo momento sabemos que la responsabilidad inicial recae sobre el proveedor. Y digo inicial porque luego tienes la otra figura del usuario, que la figura del usuario es aquel que le ha comprado el sistema. No es un usuario como vamos a ser nosotros si utilizamos Twitter, no. Es un usuario que compra el sistema de IA al proveedor y lo empieza a utilizar en su día a día. ¿Qué pasa? Que este usuario, en el momento en el que le empieza a hacer mucha modificación a este sistema de IA, potencialmente se puede convertir en el concepto de proveedor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya ese sistema de IA que está utilizando a día de hoy no se parece en nada al que compró en su día. Y en consecuencia el proveedor va a decir, oye, yo lo vendí con las reglas A, B y C, pero ahora este usuario lo está utilizando siguiendo las reglas de E y F que no tienen nada que ver con las originales. Dicho esto, si el usuario no cambia por completo las reglas, lo que sí que tiene son estas 4 obligaciones que veis aquí en pantalla. La primera, el usuario es responsable de la calidad de los datos siempre que los alimente con sus propios datos. Lógico, suena completamente razonable. La segunda, tiene que monitorizar su operación y detectar cualquier potencial mal funcionamiento. La tercera es guardar los logs siempre que esté bajo su responsabilidad y no bajo la responsabilidad del proveedor. Y la última es que si estamos en el mundillo de la privacidad, ojo, porque también te tocará hacer tus DPIs para tu sistema de IA. El hecho de utilizar IA no te abstiene, no te limita el hecho de tener que cumplir con la regulación de privacidad. Y luego, algunos debates súper rápidos, ¿no? Tienen que ver, en primer lugar, con la innovación. A la Unión Europea le preocupa mucho que con esta regulación estemos poniéndole un palo a la bicicleta en el mundillo de desarrollar nuevas cosas en Europa y, en consecuencia, ha definido una serie de elementos como para facilitar el cumplimiento, especialmente para startups. El primero, el primero que veis aquí en Regulatory Sandbox, este es especialmente relevante para España porque no sé si lo habéis visto, pero Carme Artigas y Nadia Calviño salieron en junio en un evento público declarando que España iba a ser el líder y el pionero en un piloto, en un sandbox de inteligencia artificial. Algunos de vosotros quizás ya conocéis el sandbox financiero, que tuvo algún temilla con la parte de privacidad, pero en este caso España está liderando el tema, de verdad lo está liderando, y tiene planes de organizar un sandbox en el futuro cercano. ¿Cuándo? No se ha hecho oficial, pero muy probablemente si como empresas si vuestras organizaciones utilizan algún sistema que caiga dentro de los de alto riesgo, os puede llegar a interesar participar en este sandbox regulatorio. Para los que no lo sabéis, un sandbox regulatorio es básicamente un entorno en el que puedes jugar de manera segura probando cómo de difícil o de fácil va a ser para ti cumplir esta regulación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Oye, pues si eres una startup, ven aquí, adelántate al juego y a ver si lo puedes cumplir o si hay puntos que te cuesta mucho cumplir y en consecuencia pues nos tenemos que plantear la posibilidad de cambiar la regulación antes de que sea publicada. Y luego, pues sí que define algunos, lo que llaman como hubs digitales o instalaciones para pruebas, que básicamente va a ser ofrecer infraestructura técnica como para facilitar la tarea de cumplir con esta regulación, especialmente para las startups, ¿vale? Bien, ¿qué se está discutiendo a día de hoy? Y paso por ello muy rápidamente. Se está discutiendo qué va a pasar con las revisiones de conformidad, es decir, hasta ahora tienes algunas que son hechas por un tercero independiente, pero tienes otras que son self-assessment. Se discute acerca de la efectividad de un self-assessment que pueda no hacerse pues, de acuerdo a las... con ética y con honestidad y que en consecuencia pueda mostrar unos resultados que no son correctos y cada cuánto tiempo un externo se daría cuenta de eso.
Se está hablando también del rol de la European Artificial Intelligence Board, que viene a ser el ente técnico asignado por la Unión Europea como el grupo de expertos a nivel de toda la Unión. Y básicamente lo que dicen es que ahora mismo tiene un tamaño insuficiente y que habrá que meter más recursos para incorporar a más personas técnicas y especialistas. El otro debate ya lo hablábamos antes, el de los sistemas de alto riesgo a ser incluido como listado definitivo y el hecho de la actualización cada cierto tiempo que puede representar un problema para otros, la definición, tema estrella, la limitación a la innovación, otro tema estrella, y luego, bueno, privacidad y relación con GDPR, que lo veremos ahora más adelante, pero un concepto muy rápido, y por último la parte de la policía predictiva, que es que básicamente te están diciendo, oye, ¿hasta qué punto la policía predictiva utilizando IA me da suficientes beneficios como para que pueda no ser prohibido en el entorno europeo? ¿Vale? Y luego, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿No? Ahora estamos en noviembre de 2022, ya os decía que para el Q4 de 2023 parece que va a ponerse en marcha, sin embargo falta uno de los últimos puntos y clave, gracias, que 5 minutos me han dicho, lo siento, que es los trílogos. Los trílogos son los debates y alineamiento entre la Comisión y el Parlamento. El Parlamento tiene a día de hoy 309 enmiendas que no han sido tenidas en consideración todavía, tendrán que sentarse en una mesa, Consejo más Comisión más Parlamento para tomar la decisión de cuál va a ser la versión definitiva. Sandbox regulatorio, ya lo hablábamos antes, y luego la definición de la estructura de gobierno en Europa y en España. Esto no sé si habéis visto recientemente, pero hay muchas comunidades autónomas, regiones, ciudades que se están postulando para ser especialistas, para ser el centro de excelencia de inteligencia artificial en España. Pues muy probablemente vendrá acompañado de elementos relacionados con esto que veis aquí, con quién va a regular y quién va a supervisar todo aquello. Y luego, aquí no me voy ni a detener, pero que sepáis que son una serie de papers, también el timeline de todo lo que es el mundillo de la privacidad. La ICO os diría que es el gran líder en esto. La EPD le ha seguido muy de cerca con publicaciones también muy válidas, algunas de las cuales fueron mencionadas en algunas de las ponencias anteriores. Y a día de hoy, pues a nivel de agencia española, os recomiendo de verdad la lectura de estos dos papers que ven aquí, ¿no? Que son adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial y requisitos para auditorías de tratamientos que incluyen IA. Entonces, más allá de que os leáis esta noche en casa estos papers, los dos, sí que hay un par de reflexiones relevantes aquí, ¿no? Que son cuándo aplica la regulación en protección de datos si estoy utilizando sistemas de IA. El primero es datos personales versus datos personales y datos pseudonimizados. En ambos casos me aplica la regulación, como en cualquier otro escenario. Y si estoy utilizando datos anónimos o datos ficticios, pues no me aplica la regulación. Es decir, si mi modelo de IA toma decisiones y se alimenta y aprende a partir de datos personales o datos pseudonimizados, es decir, los datos que a partir de otra fuente externa puedo llegar a identificar a una persona, pues en ese caso me aplica RGPD, aunque lo utilice para un modelo de IA. Y en los otros casos de datos anónimos o ficticios, pues no requiere cumplimiento obligatorio, ¿vale? ¿Y cuáles son los retos que tenemos? A ver si acabo antes de los 5 minutos. Pues los 5 que veis aquí en pantalla. El primero, desconocimiento del universo de sistemas de IA y el shadowing AI. Hasta ahora conocemos de toda la vida shadowing IT y es un problema con el cual nos hemos enfrentado todos y mucho. Pero ahora tienes un problema adicional, que es qué pasa si tu departamento de recursos humanos, sobre el cual no necesariamente tienes capacidad de control o de supervisión, decide comprar un sistema de IA para contratación y empieza a incumplir con aquello y yo como CEO no tengo ni idea de que están haciendo esto. Oye, pues problema y además problema gordo que puede llevarme pues, a un incumplimiento de 30 millones de euros que a muchas empresas pues, la sacarían de circulación. Luego empieza ya a hablarse del concepto de sistemas de Trustworthy AI by Design o by Default, que viene a ser pues, el concepto de by Design y Default de toda la vida. Oye, vamos a empezar a desarrollarlos desde cero, pero ya teniendo en cuenta que debe ser Trustworthy AI compliant. Luego, ¿qué pasa con los tratamientos de datos personales en algoritmos de IA? Ya lo hablábamos justo ahora. Otro problema que, bueno, que lo sufrimos todos aquí, yo creo, que es falta de perfiles competentes y con conocimiento técnico, pero ahora además regulatorio, porque ya no solamente me va a bastar un data scientist que me esté programando o mejorando el modelo, sino que además va a tener que saber de la regulación que va a tener que cumplir, y si no él, como mínimo sus mayores. Y por último, bueno, el entorno regulatorio mundial incierto y que todavía está avanzando mucho. Ya hacían la reflexión antes de que esta propia regulación ha tenido 4 o 5 cambios en un plazo de 1 año y pico y a pesar de que dicen que esta es la versión definitiva, sí que es cierto que habrá que ver qué pasa con el sandbox y qué últimos cambios se hacen antes de la publicación que pareciera ser oficial para el último trimestre de 2023. ¿Sí? Poco más por mi parte. Muchas gracias y no sé si tenéis alguna duda. Gracias. Venga, uy, el alumno aventajado, me da miedo.
preguntas? Aquí no, mejor. Ah, mira, este es alumno. Hola. Buenas. ¿Qué tal, Marc, no? Sí. Vale. Mira, yo te quería preguntar sobre el tema de la auditoría de la IA. Eso, para hacer esta auditoría, ¿se requiere, diríamos, una parte más técnica y después otra parte matemática? ¿Qué especificaciones necesitaría un auditor para poder auditar una IA? Porque yo entiendo que al tema de algoritmo eso necesitarías unos conocimientos matemáticos bastante avanzados. Bueno, esa era la pregunta. Perfecto. No, es una pregunta muy buena, Marc, y tiene que ver con una parte del reglamento que no hemos hablado hoy, que son, o sea, bueno, estas evaluaciones de conformidad van a tener unos elementos muy específicos para cumplir con cada uno de los requerimientos de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Estos elementos ya más técnicos y específicos se espera que se plasmen o que se bajen a tierra con las publicaciones de ISO que están esperadas para diciembre de 2024. Entonces, el auditor sin duda va a tener que tener un perfil, por una parte técnico y por otra parte organizativo, porque va a tener que auditar a la vez pues, que haya sistemas de gestión de riesgos o sistemas de gestión de calidad implantados, pero también va a tener que revisar que el sistema tenga transparencia suficiente y que haya mecanismos programados como para registrar logs de absolutamente todo lo que sucede, ¿no? Hay algunos puntos que van a ser muy complicados de cumplir, incluso con un perfil técnico, y en consecuencia ya hay en el mercado muchísimas herramientas, muchas de ellas open source, que te facilitan la vida a la hora de, por ejemplo, identificar sesgos en modelos de datos o en bases de datos enormes, o que te permiten, por ejemplo, dar cierto nivel de confianza a la explicabilidad o no de un sistema. O sea, básicamente te dice, mira, esto se aproxima en un 45% a este otro modelo que ya conocemos. En consecuencia, es así de explicable. Entonces, este tipo de herramientas que ya están en el mercado muy probablemente sean las que vayan a ser utilizados por estos auditores que van a ser los Notified Bodies y que van a tener que revisarlo en el futuro. Esto desde el punto de vista de Notified Bodies. Desde el punto de vista de auditoría interna, pues también vienen una serie de retos relevantes porque, hombre, habrá que dotarnos de conocimiento técnico y también de conocimiento organizativo como para poder ser capaces de hacer una auditoría de calidad. ¿Respondió? ¿Sí? Vale, gracias, Marc. Enhorabuena por la ponencia. Gracias. Yo tengo una duda. A nivel de transparencia en riesgo alto, inteligencia artificial en riesgo alto, ¿a qué nivel el usuario tiene que conocer el funcionamiento de la IA? Máxime en el caso que se está dando, que policía se utiliza IA para detectar denuncias falsas. Y evidentemente, si el usuario conociera los criterios para poder detectar en esas declaraciones esas denuncias falsas, pues evidentemente podría cambiar la información en esa denuncia para que la IA no fuera detectado como tal. Claro, esto entra dentro del debate que se está produciendo en el tema de cómo le afecta a la policía predictiva o es otra cuestión. Sí, no, es uno de los últimos grupos de los sistemas de IA que menciona la regulación, que es básicamente todo lo que tiene que ver con law enforcement, aplicación de la ley. Creo que hay un caso en España de hace unos años de un polígrafo que aumentó su efectividad gracias al uso de inteligencia artificial por esto hablo de memoria, pero un oficial de nombre Camacho, Miguel Camacho me parece, o sea, no sé, echadle un vistazo si queréis, es polígrafo, utiliza IA y aumenta la efectividad del sistema. Sin duda, o sea, son debates que se están teniendo a día de hoy. La transparencia es un tema que, bueno, el propio reglamento te dice 4 o 5 indicaciones muy específicas de qué información le tienes que dar al usuario, pero sobre todo se centra en, mientras más riesgoso sea el sistema, más información has de darle respecto a los potenciales outcomes, a qué es un resultado esperado y a qué no, a cuándo se puede desviar demasiado de esto, a cuándo te puede llegar a afectar a ti personalmente. También hay otro tema importante que es sobre quién recae la responsabilidad civil ante determinado issue, si sobre el usuario que dice algo o sobre el propio ente que está publicando el sistema de IA. O sea, es un debate abierto a día de hoy, pero que sin duda es relevante porque es uno de los artículos críticos. Gracias, Genan. A ti. Seguimos. Vamos un poquito, con 10 minutos, no, un cuarto de hora. Habrá que darle un poco más de tiempo al amigo Nico. Que también. Gracias, Nico, por estar aquí. Hay que montar la máquina, ¿no? ¿Tienes un portátil? No. Sí, tenemos portátil. ¿Dónde está el portátil? Nos han robado. Aquí. Vale. Ese no se llevaba portátil. Bueno.
Sí, vamos a presentar a Nico, Nico Castellano, que es el fundador de NoCodeName y el responsable de operaciones de tu propia compañía, ¿no? De Andubai. Dice que hoy nos hablará sobre hacking hoy, o sea que esto sí que son novedades, ¿no? Nico. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Eso de siempre, ¿no? Eso de siempre, los malos que atacan. Espera que estoy buscando el pen. Aquí. No, esto es la llave del coche. Es que con los nervios yo no sé qué hago con las cosas. Bueno, encontraremos el pen, sí. ¿Nos han hackeado el pen? Aquí está. Ahí está, lo hemos encontrado. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por quedaros a última hora, porque yo sé que hay gente que se tiene que ir a casa, pero yo vengo a contar, bueno, lo he puesto Hacker Avui, Hacker Hoy, pues ya nos lo ha traducido. Y lo que vengo a contar, mientras que pongo el P en la presentación y todo, por tener un poco de perspectiva, ¿cuánta gente hay aquí que hace funciones de DPO? Sí, bueno, sí. CISOs, CIO, para tener un poco el panorama, ¿vale? ¿Vale? Porque lo que voy a contar aquí yo creo que interesa a todo el mundo, ¿vale? A ver si me sale. A ver. F5. Vale. No me llevo muy bien con los PowerPoints, pero yo creo que podremos dar la charla. Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y bueno, me han presentado bien. Soy Nico para los amigos. Y bueno, lo que quiero contaros hoy viene un poco relacionado bueno, está estrechamente relacionado con el trabajo que realizamos de auditoría y consultoría, pero hoy vengo a dar la posición más del otro bando, ¿vale? Que es el de una persona que es investigadora, que hackea, ¿vale? Que yo creo que aquí hay gente, o puede ser que no, que lo tiene un poco mitificado, lo tiene un poco con... lo tiene visto desde otra perspectiva, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, para quien no conozca, NoCodeName es una asociación que nació hace el tiempo que tengo las canas, que son 23, ¿vale? Básicamente, 23 años, y que nos dedicamos a hacer congresos como este, pero en lugar de promulgar por las buenas prácticas y todo el ámbito de la seguridad de la información, más por el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Nosotros reunimos a profesionales dentro del ámbito más de la ciberseguridad, expertos en investigadores en malware, pentesters, hackers en general, ¿vale? Y a lo que les gusta es compartir experiencias y, bueno, igual que aquí, que estamos aquí reunidos pues, para compartir entre nosotros pues, algunos tipos de experiencias, pues más del ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que había preparado hoy? ¿Vale? Más que una charla que versa sobre lo que está en este foro que se está acostumbrado a dar de temas de compliance, riesgo, temas que tienen que ver con la gobernabilidad dentro del mundo de TI, etcétera. Había preparado algo que es algo que me había pasado sobre todo en la época de pandemia, ¿vale? En la época de confinamiento, que no teníamos... Yo creo que todo el mundo ha tenido tiempo en el que ha podido estar dedicado o bien trabajando mucho en algo concreto, pero hay gente, por ejemplo, en nuestro ámbito hay proyectos que se separaron, se congelaron y durante un término de tiempo pues tuvimos que dedicarnos a otras cosas o teníamos un tiempo libre que teníamos que aprovechar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues ahora lo contaré, ¿vale? Pero sobre todo, en esto que voy a contar, que tengamos patente, yo creo que partamos todos y todas de la misma base, que es en el momentos en el que nos encontramos hoy. Yo creo que todo el mundo nos tenemos que situar en una época en la que el petróleo de esta era son los datos. Y yo creo que esto aquí todo el mundo lo sabe, lo tiene patente, ¿vale? Yo creo que esto es... aquí no hay que explicarle a nadie que esto es, aparte de los negocios que ya se cultivan hoy día,
son el día a día de hoy de empresas, es el negocio a partir de los datos, o sea que la materia prima con la que nacen todos esos negocios son los datos, ¿vale? Empresas que ya conocemos, Twitter, TikTok, ¿vale?, etcétera, no las voy a nombrar, que al principio en ese día a día pues necesitan esos datos para sobrevivir, esos likes, los tweets, etcétera, ¿vale? Incluso empresas que venden esos datos para, ya sea de forma directa o indirecta, lucrarse, ¿vale? Las empresas no son las únicas que necesitan de esos datos. Hay estados también que necesitan de esos datos, ¿vale?, para tomar decisiones. A veces pues, los consiguen en fuentes abiertas o a veces los compran, ¿vale? Eso no es mi cometido, pero yo creo que otro día incluso también podría hablar de eso, ¿vale? O sea que también tengo para hablar de este tipo de cosas. Incluso el crimen organizado, ¿vale? El crimen organizado, yo creo que ya se ha hablado aquí, bueno, de un tipo específico de herramientas que se utilizan para el crimen organizado, que son los tipos de malware, el APT, ¿vale?, que son herramientas utilizadas por los cibercriminales para poder llegar a esa información, a ese dato, y ya sea de forma directa o indirecta, obtener un rédito económico, ¿vale? Yo creo que eso nos tiene que quedar patente, ¿vale?, porque todo lo que se está moviendo hoy día, yo creo que no se ve, bueno, yo creo que nuestros trabajos casi todo es virtual y no se está viendo este tipo de acontecimientos. Entonces, ¿qué se necesita para todo esto? Se necesita sobre todo esos clientes, ¿vale?, esas personas que necesitan consumir esos datos o necesitan proveer de esos datos, ¿vale?, esos comerciantes que he hablado antes, o sea, que necesitan, pues de alguna manera compran, venden esos datos, ¿ok? Tecnología, apps, aquí le podemos llamar, hay un amplio espectro de tecnología que tiene que ver con los datos, apps, servidores, electrónica de red, bueno, todo lo que envuelve la gran tecnología de las comunicaciones. Y aquí hay algo necesario también, que son, bueno, yo lo he englobado en este término tecnólogos, tecnólogas, que aquí pues le podríamos llamar, bueno, diferentes tipos de personas que tienen conocimientos de ya sea desarrollo, ¿vale?, o que están familiarizados con el desarrollo, que pueden ser desarrolladores, y personas que tengan conocimientos de administración de sistemas y redes, ¿vale? O sea, aquí es fundamental para poder iniciar ese tipo de dinámicas, ¿vale? Entonces, a partir de esto, pues ya tenemos pues, todos los componentes de la receta para poder iniciar un negocio en Internet cuya materia prima sean los datos, ¿vale? ¿Okay? Entonces, aquí, ¿dónde entro? ¿Vale? En el componente que os he dicho antes, que es, digamos, los hackers, ¿vale? Yo sé que en el mundo pues bueno, está la gente que tiene un mero conocimiento de dónde vienen los hackers, ¿vale? Hay una controversia aquí en cuanto al término, ¿vale? En este término pues hay quienes piensan que los hackers pues, son personas que les gusta robar, que les gusta pues, quedarse con el dinero y bueno, son piratas, ¿no?, que tienen un parche, ¿vale? Entonces, yo estoy aquí entre algunas cosas pues, para daros esa otra impresión de que, bueno, pese a que hay esa gran controversia, existe, bueno, que sepáis que en el inicio de los tiempos, en los años 60, 70, los primeros hackers fueron desarrolladores o personas tanto del MIT, del Massachusetts Institute of Technologies, y de la Universidad de Harvard, que hacían hacks, ¿vale? Que eran como aquellas, si lo buscáis, aquellas bromas que
mediante recursos tecnológicos, pues hacían ciertas bromas sin herir sensibilidades ni emociones, etc. Si lo buscáis un poco, se remonta a estos años 70, incluso tienen un blog donde podéis encontrar cuáles eran los hacks que hacían, ¿vale? Nada que ver con lo que ahora se tiene conocido con lo que son los hackers, ¿vale? Entonces, de aquí podemos derivar que, de lo que he contado de nuestra asociación, una de las cosas que nosotros venimos haciendo, aparte de congresos donde se reúnen investigadores y gente que, ¿vale? Este es de gente que se dedica a difundir también, igual que como vosotros, la palabra, ¿vale? y compartir ese conocimiento, pues nosotros también, y de hecho algunos de vosotros ya sabéis que existimos, os doy el conocimiento de que este 24, 25 y 26 pues hacemos este congreso aquí en Barcelona, Biblioteca Jaume Fuster. Están las inscripciones agotadas, lo siento mucho. El año que viene abriremos otra vez inscripción y tendremos algún lugar más grande para que podáis venir. Pero mi intención era que, por una parte, sepáis que este año pues, va a estar dedicado a todo lo que es lo que tiene que ver con temas de malware, ¿vale? Hemos ido publicando cada poco pues, los ponentes y las ponencias que vamos a tener lugar, ¿vale? Pero esto para mí no es lo más interesante, ¿vale? Para haceros un KitKat, ¿vale? Con esto, lo que quiero es tener, ¿vale? Como antes he pedido la palabra, bueno, he pedido la mano, perdón, de la gente que erais DPOs, que erais CISOs, etcétera, para saber un poco, ¿vale? Porque durante esos días, bueno, esos años, ¿vale? Casi 2 años de confinamiento, muchos de nosotros nos dedicamos a, bueno, nuestro tiempo libre, pues a investigar vulnerabilidades, ¿vale? Y tuvimos diferentes casuísticas, ¿vale? Tanto gente que lo que hizo fue de un producto, ¿vale? Que yo puedo tener y lo puedo investigar porque no estoy haciendo daño a nadie, ¿vale? Para eso incluso, pues, yo creo que no se necesita el consentimiento, incluso gente que desarrolla y que accidentalmente se encuentra cosas, ¿vale? Que está programando, está tocando esa tecnología y pues justamente pues, se encuentra algo que dice, hostia, pues esto es grave, ¿vale? Y en ese momento, pues cuando tienes la patata caliente, ¿qué haces? La tienes que pasar, no te la quedas tú, ¿vale? Nosotros preferimos éticamente comunicar a esa empresa que tiene la vulnerabilidad para que la pueda solucionar, ¿ok? Entonces, aquí a lo que vengo es un poco pues, a daros algunos tips que nos han pasado desde el otro lado y que no tanto yo, sino otros miembros del equipo y otros investigadores en la otra parte del globo terráqueo han tenido malas experiencias y, bueno, algunos tips pues, para los que estáis en la primera línea de fuego, pues que podamos pues, intercambiar este tipo de impresiones, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es nuestro punto de vista. Aquí no nos vamos a meter no me voy a meter en aspectos legales, ¿vale? Yo sé que en España soy buen conocedor que el pentesting ha de ser consentido, ¿vale? Pero hay otros tipos de prácticas que incluso puedes estar jugando o puedes estar trabajando en la materia, te lo puedes encontrar y, obviamente, pues hay que pasarle la patata caliente a la persona responsable, ¿vale? Entonces, aquí, ¿de qué va esto? ¿Vale? Os hago extensible esto también porque ahora, poniéndole un poco la gorra de profesional, nos hemos encontrado en otros casos donde no solo son hackers los que notifican de vulnerabilidades, ¿vale? Sino que hay otros tipos de personas que están buscando
yo creo que están buscando otro tipo de finalidad, ¿vale? Entonces hay que tener presente estas impresiones para poder saberlo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un hacker, o yo lo he llamado un informante para decirlo un poco más genérico, detecta una vulnerabilidad en esos ejemplos y lo comunica, ¿vale? Entonces he reunido aquí algunos tips, ¿vale? Como he dicho, ¿vale? Cosas que creo que resultan útiles, ¿vale? La primera, poner a disposición una vía sencilla de comunicación, ¿vale? Sobre todo, esto va muy enfocado a las empresas de software, ¿vale? Porque las empresas de software, no estamos hablando de Microsoft, Oracle, ¿vale? Tanto si sois empresa que vende un servicio SaaS o cualquier otro, yo creo que eso es importante también, porque a veces, yo que sé, ofrecéis un API, o no sé si lo ofrecéis, pero algún tipo de servicio para desarrollo, y resulta que pues ese API pues es un colador, ¿vale? Y cualquiera puede extraer datos de cualquier persona y puede hacer mucho daño, ¿vale? Entonces, es conveniente, bajo mi punto de vista, que pueda existir algún tipo de comunicación o un formulario vía sencilla, ¿vale? Pues para poder comunicar entre esa persona que muchas veces hace el reporte y no lo encuentra. Y no encuentra la manera de, ¿qué hay que comunicar? ¿Al info? ¿A la red social? A ver, ¿dónde? Vale, estamos de acuerdo que las páginas web corporativas van para un uso, pero tiene que haber alguna forma medianamente sencilla, pues que yo creo que habría que tomar, muchas empresas tendrían que tomar nota de ello, ¿vale? Eso, el primer punto. Luego, a veces pasa que cuando notificas la vulnerabilidad, pues resulta que con la persona que estás hablando, pues es como que no se lo cree, o que te falta el respeto. O, claro, muchas veces yo lo pienso en mi propia piel. O sea, yo creo que estoy cuerdo, que soy una persona normal, ¿vale? No se me va a ir la olla, pero yo desde el otro lado no sé si en el otro, quien me está comunicando la vulnerabilidad, no es que a lo mejor no viva en este país, sino que vive, no sé, en cualquier parte del mundo, y la situación que pueda tener, y muchas veces como que se infravalora aquello que se le está comunicando, ¿vale? O no se lo cree. O aquella persona que recibe el ticket dice, no, pero esto no puede ser, esto es así, esto no puede ser, ¿vale? Y le falta al crédito a lo que realmente le está comunicando, ¿vale? Yo creo que eso, pues, la persona o el grupo de personas que cogen eso tienen que hacérselo mirar de alguna forma, porque, yo qué sé, si se está hablando de un producto serio y la vulnerabilidad es seria, ¿vale? Ya no hablamos de una infraestructura, sino de un producto. Estamos hablando de un zero day, ¿vale? Y un zero day, si la persona que lo notifica dice, va, esto, pues, si aquí ni siquiera me atienden, pues lo suelto en un pastebin. Y ¿qué ha pasado? ¿Vale? En un pastebin, todo el mundo creo que sabe lo que es un pastebin, un blog casi anónimo donde tú puedes poner lo que sea y lo pones en una red social, y ahí se aprovecha un montón de gente, y es peor que eso caiga en malas manos que siga un cauce para redirigir esas vulnerabilidades y solventarlo, ¿vale? Entonces, yo aquí pues daría una vuelta a este tipo de información cuando uno la recibe. Recibirla, tratarla, darle su importancia y veracidad, y bueno, y tener un cauce, ¿vale? Que de esto estoy hablando ahora, ¿vale? Lo siguiente es leer bien el mensaje que recibimos y saber lo que busca la persona que está enviando este mensaje, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque nos hemos encontrado, no os hablo de Francia ni en Alemania, sino aquí,
Barcelona. Casos donde lo que envían es una vulnerabilidad, pero normalmente la persona que está desinteresada envía la vulnerabilidad, de alguna forma tiene un interés en que se solucione, ¿vale? Yo, de hecho, he aportado tanto a administración pública como empresa privada, y me interesa que aquellos usuarios que están consumiendo esos productos, que los están disfrutando, pues de alguna forma puedan solucionar esa vulnerabilidad y que no queden afectados, ¿vale? Pero aquí tenemos que estar pendientes en el mensaje para ver si busca algo más, ¿vale? De hecho, tenía un audio preparado, pero no lo voy a mostrar porque me meto en un lío si lo muestro, ¿vale? Porque está judicializado, ¿vale? Entonces, con esto que he dicho, ¿qué quiere decir? Que si lo que busca, si la persona deja entrever de alguna forma que, bueno, pero te puedo incluir algún tipo de servicio porque soy un profesional, entonces aquí esto, bajo mi punto de vista, se podría interpretar como una extorsión, ¿vale? Todo el mundo, yo creo que aquí sabe lo que es el término ransomware, ¿vale? Esto no es un ransomware, pero sí que hay gente que se dedica a, bueno, lo veréis, como que yo venga ahora con un bate de béisbol y dice, ¿necesitas protección? O como algún tipo de colectivo, que aquí no sé si se seguirá haciendo, pero que te ofrecía protección bajo precio. Y si no accedías, pues iban ellos y te robaban, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería lo mismo. O sea, nosotros lo hemos visto en casos donde son chantajes, donde te dicen, bueno, te envían un correo y en el correo, bueno, te dicen que han encontrado, tienen un reporte de vulnerabilidades y que te lo ofrecen, pero que te ofrecen la solución por un módico precio, ¿vale? Entonces esto se podría interpretar como que, bueno, realmente no es que se lo encontró ahí, ¿vale? No es que estaba buscando y digo, hostia, mira lo que me he encontrado. No, es que a lo mejor iba buscando eso, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto lo sabemos, ponerlo en conocimiento de las autoridades policiales, porque es un tema serio, que a lo mejor podría ser que sea un incidente de seguridad grave, que hayan entrado hasta la cocina. Bueno, a nosotros nos ha pasado que cuando nos han avisado, pues ya estaban en la cocina, en el salón, eran administradores del dominio y ya podían hacer de todo, ¿vale? Entonces, claro, en estos casos, pues algún servicio externo que no sean esta gente que te ofrezca un tipo de servicio para manejar el incidente y una posible crisis, pues viene bien, ¿vale? Lo que no he dicho es que mi recomendación es que al estudiar ese mensaje intentar no responder. Yo sé que una de las autoridades, sobre todo la administración pública, lo que recomienda, y hay veces que entiendo en estos casos por qué, que es que recomiendan no contestar a los que extorsionan para que no se prendan de la negociación, ¿vale? Porque si les contestas, es como que de alguna forma pues puedes dar, en técnicas de negociación, si alguien ha estudiado el tema, se puede dar el caso en el que, bueno, tenga un hilo para estirar, ¿vale? Entonces, por eso siempre se recomienda primero no contestar y ver a ver qué es lo que está informando, ¿vale? Entonces, ponerlo en manos de estas autoridades policiales, de algún tipo de servicio de incident handling para tratar este tema, darle veracidad a esa vulnerabilidad y ver si realmente se le puede dar una salida y ver a ver si esa persona que está notificando la vulnerabilidad es realmente pues, alguien que realmente se lo haya encontrado o realmente alguien que te esté extorsionando, ¿vale? El siguiente tip, digamos, sería tener una vía sencilla de notificación de vulnerabilidades, ya que muchas veces las propias empresas no suelen notificar una vez que se establece el contacto, no se notifica a esa investigación. Si realmente
hemos descubierto que esa persona es una persona de a pie de la calle, pues que es desinteresada, pues darle una vía sencilla de, bueno, ¿qué hemos hecho con la vulnerabilidad? Tampoco no hace falta dar... Yo sé que muchas empresas son muy cerradas, las administraciones son estancas, pero sí que se agradece desde el punto de vista de la persona que notifica, pues tener algo muy sencillo para notificarlo, ¿vale? Esto tiene que ver un poco con lo mismo, mantener informado y actualizado de la vulnerabilidad, porque hay muchas veces que pasan a lo mejor 1 año, 2 años, ¿vale? Y no se sabe si es realmente que la empresa está tomando alguna acción como, bueno, ahora te contesta el community manager, luego te contesta el CISO o alguien de por ahí, de alguien del departamento, y luego realmente lo que están haciendo es jugando y mareando la perdiz, y el perjudicado, las personas perjudicadas son los clientes de ese producto. A lo mejor pues, os puedo contar que, sin decir nombres, nosotros, bueno, si buscáis en hemeroteca, está en el diario, porque al final me tocaron un poco los ahí, pero lo que hicieron fue marearnos la perdiz, no solucionando la vulnerabilidad y teniéndola en el aire, y mientras era un producto de un electrodoméstico que tenía mucha gente en el hogar, una marca conocida, había gente que lo había notificado y no se les había hecho ni caso y no lo habían arreglado. Entonces, muchas de las empresas lo que buscan, o por lo menos con la experiencia que tenemos, es ponen al frente una persona de prensa en lugar de poner un interlocutor, una interlocutora que hable de Haití, ¿vale? Porque lo que buscan es minimizar el impacto en medios, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Al minimizar el impacto en medios buscan a ver alguna solución, pues para ver si esto se puede mediar, y al final, cuando pasan 2 años, los perjudicados son los usuarios, ¿vale? Que al final es obligación de la empresa. Yo sé que con esto voy a levantar algunas antorchas y me podéis decir de todo, ¿vale? No tengo ningún problema. Pero seguro que como usuarios también sabéis, y a veces desde detrás, y yo soy el primero que comprende porque he estado ahí, dándole matraca a los directivos de las empresas, pues para que arreglen las cosas, porque al final los perjudicados son los usuarios, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, lo que es importante es mantener actualizado periódicamente, de la forma que sea, a ese informador, a esa informadora, para saber del estado de esa vulnerabilidad, a ver si se va a solucionar, no la van a solucionar, si está solucionada, ¿vale? Yo sé que hay empresas, ya las que se lo pueden permitir, aparte de los pentest o los análisis de seguridad de sus productos, sacan programas de recompensa, ¿vale? Si los habéis oído nombrar, los bug bounties son programas que son específicos y, bajo nuestro punto de vista, son complementarios a los pentest. Son complementarios por la sencilla razón de que los pentest, pues yo creo que aquí en la sala, si no lo sabemos todos, al final los pentest, por el tipo de urgencia, pues, y por el tipo de mercado, pues muchos apuran a las herramientas automáticas y un poco más, ¿vale? Pero los que realmente pueden completar el transcurso y explotar vulnerabilidades son aquellos que les pagan por vulnerabilidad. Tanta vulnerabilidad de tanto impacto, tanto precio te pago, ¿vale? Entonces, ahí podemos saber, ¿vale?, aquellas empresas que se lo puedan permitir, obtener pues tantas vulnerabilidades para poder subsanar sus productos, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, e ir adelante, ¿vale? Luego, cuando se establece una comunicación, lo importante, si llegáis a tener, no con alguien que hace chantajes, con alguien que informa, lo que se agradece es que juegue limpio, ¿vale?, en la conversación. O sea, si tenéis la oportunidad
o ya sea la persona designada, que sea de prensa, de quien sea, cuando hable, que juegue limpio. Y cuando digo que juegue limpio, quiere decir que no le esté ofreciendo, bueno, sí, pero nosotros estaríamos interesados en que nos lo arregles, por ejemplo, ¿vale? Que eso se podría interpretar como que, bueno, ya me estás mandando al fuego, ¿vale? O sea, yo lo descubrí, me lo encontré, digo, no te lo voy a arreglar, ni te voy a decir cómo se arregla, porque me lo encontré, punto. ¿Vale? No te quiero cobrar y no quiero que me metas en un lío, aparte que sé que me meto en un lío, ¿vale? Porque se podría interpretar para la otra vía. Y menos el tema de... ahora se me ha ido. Ah, sí, llegar a un tipo de acuerdo, estaríamos, que eso me lo han llegado a ofrecer, algún tipo de acuerdo para que no se publique, ¿vale? Para nosotros es importante que este tipo de mecánicas que se llevan haciendo y que esto, ¿cuánto hace que se hace? Os lo digo, desde hace 23 años. Esto se viene haciendo, avisando a las compañías, pues que no hace falta que tenga un rédito económico, ¿vale? Lo que hace falta es una compensación, y la compensación no hace falta que sea en dinero. Con un reconocimiento es suficiente, ¿vale? La persona, hay en Bug Bounties, para quien no lo sepa, aquí en la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña nos dieron una camiseta, ¿vale? Ya está, nos pusieron un Hall of Fame y más contentos que nadie, ¿vale? Yo sé que este tipo de prácticas en otros sitios pues, se suele premiar, no hace falta ser excesivamente gratificantes, ¿vale? Con unas simples gracias o en la web, pues sobre todo informar a los usuarios de que se ha tenido la vulnerabilidad, pues es suficiente, ¿vale? Y sobre todo, que eso también no me ha pasado directamente, pero lo he visto en prensa, que amenazan al informante, ¿vale? El informante, pues, de alguna manera no ha hecho ni uso de la información, ni se le ha bajado. Bueno, hay en algún caso que he visto que sí, que se ha sospechado de que esa persona pues, se ha bajado todo el contenido, etcétera, ¿vale? Pero muchas veces ni se ha bajado información, ni ha hecho nada, ¿vale? Y ya se le está de alguna manera teniendo en la conversación por teléfono, en la conversación vía email, para de alguna forma amenazarlo o que para llegar a ese acuerdo que le gustaría pues, que firmara algún tipo de NDA, ¿vale? Entonces, claro, lo que está queriendo es que se calle, que esa persona se calle. Y al final lo que está consiguiendo es que las empresas, si estamos hablando de aquí, que yo creo que cualquier DPO, pues lo que le encanta es que las cosas salgan bien y que si hay una brecha de seguridad, pues los usuarios afectados pues tengan una notificación. Con esto pues debería ser suficiente pues, para notificar a esas empresas, porque incluso productos o usuarios pueden estar afectados y que esa brecha de seguridad pues, no informe a esos usuarios, ¿vale? Entonces, lo crucial aquí es que si alguien, ya sea a través de... Con Bug Bounty no pasa porque ya está todo canalizado, pero si hay alguna persona que se pone en contacto con esa empresa, pues no amenazarla, ni hacerle firmar NDAs, ni cosas de esas, y lo único que quiere es que los usuarios resuelvan el incidente, ¿vale? Perdón. Luego, otro tip, ¿vale? Sería el de formar a la gente apropiada en los canales de comunicación apropiados, ¿vale? Este es una vía más, yo creo que de comunicación. Hay un montón de empresas que yo sé, y es el foro de aquí de Cataluña, que no tienen bug bounties, o sea, no utilizan bug bounties, que lo que tienen, y a duras penas, porque van ajustados, es el pentest, ¿vale? El pentest corriente o algún tipo de test específico.
pues formar a esa gente que realmente están en los frentes de batalla, en el nivel 1, en las redes sociales, pues que eso puede pasar, que te notifiquen de algún tipo de vulnerabilidad y que pues, se le dé el cauce apropiado para que pueda llevarse a cabo. ¿Vale? Y luego, muy importante, creo que es el último o el penúltimo, es la coordinación con el informante. ¿Vale? Las vulnerabilidades, al final, hablo tanto de infraestructura como de la empresa, como las vulnerabilidades que tienen que ver con un producto de IoT o de software o lo que sea. Tienen un cauce, un ciclo de vida interno, y aquí no estoy hablando, por ejemplo, de externalizar y hacerle conocedor a un participante externo de la compañía de todo lo que tenemos, sino hacerle partícipe, porque en sí la patata caliente, como he dicho antes, la tiene el que ha informado de la vulnerabilidad, y esa persona pues quiere saber que realmente se ha solucionado eso y que se ha notificado de alguna forma y que los usuarios pues tienen ese conocimiento. Entonces, quiere saber también pues, que se publique y se notifique a las víctimas de esa vulnerabilidad. Si tengo un software que expone datos personales, ¿vale? Y que podrían haber estado expuestos, pues esos usuarios pues, deben saber que sus datos podrían haber estado expuestos o que estaban expuestos, y que cualquiera, pues yo creo que hoy en día cualquiera sabe aquí que a partir de esos datos se los pueden chantajear, ¿vale? Pues a eso me remito, ¿vale? Y eso es todo. No quiero hacer más sobre esto, pero si me queréis preguntar, estoy abierto, ¿vale? Bueno, lo que veáis. Yo no sé si es un tema nuevo, ¿no? Es bueno, hay parte que es experiencia personal y otra, porque yo voy con varias gorras. La profesional, que puedo estar con vosotros, pero claro, yo hace muchos años que llevo participando como hobby, explotando vulnerabilidades y, bueno, y tengo algunas experiencias. Y al final, pues en algunas he tenido que hacerme algunos aliados con periodistas para que no arremetan legalmente contra mí. Porque yo ya he visto que hay muchas empresas que ya solo publicando la vulnerabilidad o publicando que eso está mal, o sea, que eso le incide públicamente en un impacto en imagen, pues se piensa en el denunciarte o no, ¿vale? Entonces yo creo que eso dice mucho de la empresa y del tipo de desconocimiento de este tipo de prácticas. Entonces, todo es discutible y eso me gusta. Vale. Sí. Nico, no, ¿cuánto tiempo es razonable darle a la empresa para que solucione la vulnerabilidad que has reportado? ¿Hay un tiempo razonable, unas semanas, unos meses, o depende del caso? Depende del caso. Yo creo que todos sabemos las empresas cómo funcionan por dentro, y cuanto más grandes son las empresas, más tardan, ¿vale? Bueno, algunas, ¿vale? En según qué lugares, la vulnerabilidad, si no tienen un proceso establecido, está muy bien. Yo creo que desde este año pasado, COVID marcó un antes y un después en los procesos de negocio de las empresas, porque muchas, incluso del ámbito de la salud, tuvieron que adentrarse en 27001, ¿vale? Yo lo estoy sufriendo también. O sea, queremos implantar una 27001, mañana, sí, venga. Entonces, claro, estas empresas no tienen rodado las políticas, no saben lo que es un sistema de gestión, porque no saben nada, ¿vale? Entonces, mi opinión, las empresas pequeñas suelen moverse muy rápido, ¿vale? Entonces, a lo mejor en un mes pues te pueden decir algo y tenerlo incluso solucionado. Las empresas grandes, he visto que hay empresas que incluso en 6 meses no lo han solucionado y no sabía si realmente me estaban toreando.
Y luego tengo alguna experiencia, por ejemplo, con la administración pública. En la notificación siempre he intentado tener alguna pantalla o algo que me cubriese, ¿vale? Porque no sabes, porque tú tienes toda tu buena intención, pero resulta que al otro lado tienes a alguien que no sabes cómo te va a responder. Entonces no sabes si se va a responder como una amenaza o se va a responder. Y aunque sea administración pública, siempre he intentado, bueno, esto está publicado. La aplicación COVID, por ejemplo, de las Islas Baleares, cuando la sacaron, pues no la habían revisado, ¿vale? Entonces, bueno, lo llevaba en sí, pues yo creo que sería un proyecto que lo quería, de una empresa pequeña que lo quería llevar bien, pero las prisas dijeron, pues ahora, ya está. Esto, ¿cómo se hacen las empresas hoy en día? Para mañana. Entonces, pues nada, nos pusimos a ver un poco y resulta que aquello pues petaba por todo. Entonces, ahí pues yo sabía que CCNCERT, en ese caso, pues ellos median. Hay 3 actores principalmente, hay más, pero CCNCERT, Guardia Civil y Policía Nacional llevan los casos de la administración pública. La gente se puede poner en contacto con ellos para que ellos medien y que de alguna forma no te ningunen, como he dicho aquí. Ellos intentan, pues de alguna forma, ponerse en medio y luego resolver la vulnerabilidad, ¿vale? En el caso de la administración pública corren bastante, eso sí que tengo que decir, porque hacen la auditoría para ver si realmente, pues, cuando probaste no te quedaste con nada, ¿vale? Porque alguno por ahí se sospecha que se ha quedado con algo. Y bueno, y con la empresa privada, pues depende, ¿vale? Entonces, yo lo que sí que en ese proceso, si vosotros estáis al cargo o tenéis la potestad de tener un poco la batuta, pues establecer un poco en el ciclo de vida, bueno, esto es el ciclo de vida de la vulnerabilidad, pues cómo se tiene que notificar, cuándo se tiene que resolver. Bueno, esto no estoy contando nada nuevo aquí. Entonces, pues eso, no sé si te ha servido. ¿Perdón? ¿Hubo un tema de justicia? Sí. Que se ve que encontraron la vulnerabilidad de LexNet. LexNet, sí. Sí, eso. Perdona. Entonces, bueno, yo sé que allí también acusaron al propio chico que había descubierto esta vulnerabilidad de haber robado datos. Entonces, no sé exactamente cómo quedó eso, porque después ya en los informativos no se dijo nada más. Y no sé si tenías alguna información más, porque como estabas diciendo, hablando de este tema justamente. A ver, el caso concreto propio, que viví en propias carnes con la administración pública, fue esta app, esta aplicación. Esta aplicación pues salió en producción sin haberse auditado, sin haberse hecho nada, ¿vale? La persona, bueno, CCNCERT pues cogió el mensaje, lo comunicó. Cuando se comunica, vuelve. El DPO agradeció el comunicado, quiso hablar con nosotros. Bueno, tuvo una conversación amena, pues agradeciendo, bien, yo creo que como tiene que ser, punto. Y la vulnerabilidad fue solucionada. Bueno, fue solucionada. Lo que hicieron fue dar de baja todo, básicamente. ¿Cómo era la estrategia de eliminar el riesgo? ¿No? Fuera. Dieron de baja el activo y dieron un comunicado político que no tenía nada que ver. Entonces ahí fue lo de jugar limpio, ¿vale? Porque la gente que se dio de alta en esa aplicación no sabe, bueno, yo no sé, a mí nadie me dijo si fue vulnerada, si fueron afectados. Yo lo que sé es que mi madre se dio de alta en esa aplicación y nadie le avisó, ¿vale? Entonces fui a los periodistas y les avisé. Entonces ahí se acabó, ¿vale? Por eso digo que siempre hay que tener la gente que tiene alguna forma de escudarse, puede notificar las vulnerabilidades, ¿vale?
pero lo del Exnet desconozco. Lo único que conozco básicamente es que una persona notificó y que se sospechaba que había robado datos, pero... Era muy grave porque un abogado podía consultar cualquier caso de España. O una persona que tuviera conexión poniendo otros datos o cambiando la URL podía consultar cualquier caso de España. Yo sé que eso era así, porque lo leí en medios. Cualquier usuario que tuviese certificado para acceder a la aplicación del Exnet podía ver cualquier caso que estuviera dado de alta en la plataforma, podía ver cualquier juicio que se estaba... O sea, un abogado podía ver las pruebas que había aportado la parte contraria, ¿vale? Porque muchas veces en los casos, pues, hostia, si no sabes... si sabes lo que va a contestar el abogado de la parte contraria, pues ya tienes el caso hecho, ya te puedes adelantar. Vale, pues eso, pero no tengo conocimiento de más allá. ¿Vale? Entonces, bueno, espero haberos dado otra visión, que no es siempre el lado, ¿vale? El lado de la organización, ¿vale? El lado del CISO, del DPO, de la consultoría, más desde el otro lado, y haberos aportado. ¿Vale? Gracias. Gracias. Ya hemos visto que tú has lidiado con muchos Miuras, ¿eh? Sí, también. Bueno, pues para acabar, esperamos que este congreso, este 11º congreso d'ISACA, pues, us hagi agradat, hagi estat de vostra satisfacció i amb nosaltres el president d'ISACA, que farà la cloenda. Moltes gràcies i fins l'any que ve. Gràcies, Joaquim. Gràcies, Nico, també. I bueno, esperem comptar amb tu en altres ocasions, com ja venim fent a ISACA en altres vegades. Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquesta jornada, d'aquest 11è Congrés ISACA a Barcelona. Igual que us deia a l'inici, que agraïa l'assistència a tots els que us heu acostat avui fins aquí, fins al City Lab de Cornellà. Ara més agraeixo doblement els que a aquestes hores heu aguantat, veig moltes cares que sé que heu estat aquí tota la jornada, des de les 10 del matí, el qual és per nosaltres, per mi, per tota la Junta i tot el comitè que hem preparat aquest congrés, que hem estat preparant, buscant les ponències, les temàtiques, els ponents. Esperem que hagi sigut del vostre interès i passarem a fer ja la part final del congrés, que bàsicament és acomiadar-vos i fer aquest sorteig. Us demanaria, els que no ho heu fet, si podeu lliurar aquí davant, el Carles, que tenim aquí, el qüestionari amb l'enquesta de valoració abans d'acomiadar-nos, i passaríem a fer ja l'últim, que és el sorteig. Doncs tu mateix, Carles, endavant. Tots heu entregat la vostra enquesta. Teniu la possibilitat d'emportar-vos un petit regal que crec que us agradarà a qui li toqui. El procediment és molt senzill. I no compleix cap ISO ni res d'això, Molt bé, sí, Carles, abans de llançar això en l'aire, recordem que tenim aquí, portem aquí davant l'obsequi. Tenim un lot molt xulo, molt interessant de productes. És condició indispensable que qui surti en aquest formulari ha d'estar a la sala. Si surt una persona... I no ha de ser de la Junta? No, els de la Junta no participem. El president potser sí, no? Ha d'estar a la sala. Si surt una persona que ha hagut de marxar o no es troba en aquest moment a la sala, doncs ho repetiríem i fins que surti algú que s'endugui el premi.
Ui, ui. Un. La Montse és una persona de la Junta i les bases diuen que no. La següent qui és? Que només heu participat. Només heu participat els de la Junta? Un altre. Això està clar des de sempre. Vinga. Aviam. No diguis. Aquell senyor que està de peu, Alejandro. Molt bé. Molt bé, Àlex. Molt bé, enhorabona. Molt bé, enhorabona, Àlex. Enhorabona, Molt bé, doncs gràcies a tothom i fins una altra.